nos enseña. Entonces, vamos a buscar Génesis 6, 11 y 12. En capítulo 6 de Génesis. Si lo han encontrado, nos ponemos en pie. Vamos a estudiar su santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 6, capítulo 6, 11 y 12. Así dice su palabra. Capítulo 6, versículos 11 y 12. Y dice su palabra. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Cuando se corrompió la tierra, ¿qué había? Violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Qué terrible, ¿eh? Desde un principio de Génesis vemos desde ya la violencia. Aquí dice, hay centenares de pasajes bíblicos que hablan sobre la violencia, el abuso, el estupro, el incesto, los embocados, las amenazas, las palabras ásperas, la intimidación y la opresión. Todo eso vemos que es violencia. Dios reprueba todas estas cosas. La Biblia condena drásticamente la violencia y el abuso, calificándolo como pecado y perversidad. ¿Cómo lo califica? Pecado y perversidad. La palabra de Dios condena la violencia y en las revelaciones personales. Habíamos leído Génesis 6. Ahora vamos a buscar Salmo 11, 5, que nos sigue hablando su palabra. Salmo 11, 5. Salmo 11, 5. Miren lo que dice el Señor, la palabra. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma la aborrece. Dios no está de acuerdo con el que ama la violencia, porque a veces vemos gente que nace con la maldad, la violencia, o aprenden de su hogar. Hay niños que aprenden, no saben lo que da cariño, amor, porque sus padres lo único que saben es golpearlo, tratarlo mal, y crecen con violencia. Pero si todos buscaran de Dios su palabra, ¿habría violencia? No. Todos buscaran de Dios, no habría violencia. Vemos a veces, cuando vimos el fe, una vez salía un hombre preso con una Biblia leyendo, y decía, si hubiera leído una Biblia de pequeño, si mi mamá me hubiera llevado a la iglesia, no habría cometido errores. Él había asesinado a su esposa. Y cuando él ya estaba en la cárcel, le regalaron una Biblia. Y dice que fue como un espejo, porque él vio que lo que había hecho era malo. Pero como estaba en el mundo, para él como que le dio lo mismo, sintió todo, pero se dio cuenta que la ira no es buena. Entonces vemos que Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Dios aborrece a aquellas almas que les gusta la violencia. Dice, el Espíritu de Cristo es de aceptación, de afirmación y edificación de los otros, y no de abusos y envilecimiento. La Biblia nos ofrece solución para la violencia doméstica. Nos enseña su palabra. Dios tiene un programa de rehabilitación para la víctima y los agresores. Así como muchos
se rehabilitan contra la droga, el alcohol, gloria a Dios, que hay hermanos que están preparados, monitores, de darle a conocer la palabra del Señor. ¿Y quién obra ahí? Dios. Amén. ¿O no? Amén. Amén, ¿cierto? Dios es el que obra ahí y prepara a aquellas personas. También hay una rehabilitación para la víctima y el agresor. Gloria a Dios, santo, cómo nos prepara el Señor. Busquemos Romanos 12. Romanos 12, versículo 10. Y el Señor nos da un consejo. Y aún a la iglesia, a los hermanos, porque aquí podemos decir muchas cosas, pero en nuestras casas a veces cambiamos. Pero el Señor nos da un consejo, le da un consejo al matrimonio. Romanos 12, 10. Y dice su palabra: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto honra, prefiriendo los unos a los otros. ¿Qué demanda aquí a amar los unos al otro? En la iglesia, el matrimonio, a los hijos. Entonces Romanos 12, 10 era. Ahora vamos a buscar Romanos 14, 19, que se encuentra aquí. La palabra dice, Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué nos aconseja la palabra de Dios? A la paz. A la paz, ¿cierto? Y una mutua edificación. El conversar, la comunicación. Porque a veces no sabemos lo que pasa. De repente la persona se nos puede enojar y no sabemos. O la mujer también se puede enojar y como que falta en la conversación. Y ahí no hay comunicación ni edificación, pero la Biblia nos dice que debemos contribuir paz y mutua edificación. Y la comunicación, conversar los unos al otro, porque de repente si fallamos en el matrimonio es por ambos, no es por uno, es por ambos fallamos. Pero hay una solución. El Señor nos demanda que nos amemos unos a otros, que lo edifiquemos, que haya paz por ambos lados y conversemos. No sé si a ustedes les pasa a las mujeres, de repente estamos con todo y queremos, lo único que los varones nos abracen, ¿o no? Que nos diga tranquila, está todo tranquilo, paz. Nosotros queremos, a veces estamos, porque también nuestra hormona se descontrola en el día que tenemos un mal genio. Pero estamos así sensibles y lo único que queremos, un abrazo. Nada más que nos lo digan cómo está, qué te pasa, nada. Un abrazo. Que nos digan, aquí estoy contigo. ¿Qué pasa ahí? Y ese abrazo inyecta el apoyo. Por eso tenemos que estudiar tanto esto, porque a veces van a llegar matrimonios jóvenes casi con problemas, y qué mejor ayudarlo con la palabra, qué mejor decirle, mire, aquí está la palabra y un consejo, y para nosotros también. Así que también vamos Efesios 26, la palabra del Señor, 4, 26. Efesios capítulo 4, 26. ¿Ah? No, yo me equivoqué. Efesios capítulo 4, versículo 26. ¿El 4? Sí. ¿Efesios? Sí. Y aquí nos da un consejo también al matrimonio. Hermano Carlos, ¿le puede dar cita? Amén. Bailaos, pero no queréis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. 4:26.
Entonces dices, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestros ojos. Siempre debemos solucionar el problema, hablar, la comunicación. Porque somos un solo cuerpo y un solo espíritu, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Antes que se ponga el sol sobre vuestro enojo, conversar, ir a dormir en paz, no con rabia, no con ira, no la esposita a veces con tristeza y a veces nosotros en la almohada, ¿o no? Estamos, pero que, y el mayor, le da vuelta a la espalda, ¿o no? Pero lo único que queremos es la solución, ir en paz. Por eso el Señor dice que debemos amarnos los unos a los otros. Bendita palabra, ¿cierto? Como nos enseña el Señor. También el capítulo 5, 28 y 29. Aquí nos da otro consejo. Efesios capítulo 5, versículos 28 y 29. Este es un tema para que algún día cuando estemos en la guerrera hablemos un poco más, ¿cierto? Amén. ¿Cómo podemos solucionar nuestra vida ya en paz? Dice, ¿lo encontraron? Amén. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué aconseja al varón? 5. Cuidar a la mujer 28. como un sol, porque es parte de su cuerpo. Porque cuando se casan vienen a ser un solo cuerpo y un solo espíritu. Entonces ellos tienen que solucionar su problema, amarse. El hombre a veces, ¿qué necesitamos a veces? No que llegue el 14 de febrero, el día del cumpleaños, sino en cualquier momento una rosa, una flor, un bombón. ¿Cómo nos ponemos? Felices. Y nos vamos a decir, ¿y qué pasó? Pero no, y que nos digan que amamos, que eso es lo que quiere el Señor. Amor, amor, amor. Qué importante, ¿cierto? Ahora vamos a buscar Colosenses 3. Colosenses capítulo 3, del 8 al 14. Aquí es muy importante, porque a veces muchos varones, que yo he conocido muchas otras personas que han ido a la iglesia, aquí no, aquí lo conozco, aquí no más, pero allá, que decían, no vivo yo, más Cristo vive en mí, dice. Pero en sus casas no era nada, porque ¿saben qué? De repente, como conocí a un hermano que siempre le pegaba a mi hermana, porque le decía, hermano, su señora llega con las mini aquí. Y los labios, que se los saque, ya, hermano, ya. Pero ¿sabes que llegaba a la casa y justo rentábamos? Y le decía, te dije. Y la cacheteaba siempre. Y la señora decía, no me voy a sacar la mini, y no me voy a sacar el rucho. Con el tiempo la perdió. Vino otro varón y se la llevó. Se separaron y ahí. Pero él siempre decía, no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero en su casa era muy diferente. Por eso es sagrado decir, no vivo yo, más Cristo vive en mí. Hay que tener mucho cuidado. Porque a veces en nuestra casa se nos olvida. Porque aquí dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos al otro, habiendo despojado del viejo hombre con su lecho y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó y se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión,
bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todo. Entonces, ¿qué debemos dejar? Despojar el viejo hombre. Amén. Y aquí muchos dicen, no, yo ya no soy el viejo hombre, no me sale la vieja. Pero en la casa no sabemos, cada uno sabe. Y que sí, y que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude. Y lo voy a volver a repetir, dice. Dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. El consejo que nos da el Señor. Amén, gloria a Dios, porque Él nos da el consejo matrimonial, un consejo que podemos ayudar a los matrimonios jóvenes. De repente en la iglesia se pueden hacer charlas, las charlas matrimoniales, todo esto va aquí. Y yo decía, oh bendito Señor, gracias Señor, porque hay consejo para todos, po. Para guiarnos nuestras vidas, porque a veces nos dice, ay, nos falta el matrimonio, yo estoy teniendo conflictos, problemas, pero yo no puedo decir, pucha, que el Señor te bendiga, yo voy a orar por ti. No, mira, la palabra del Señor dice esto. Nosotros que somos mamás, que nuestros hijos también van a tener su compañera, y de repente también nos piden consejo. ¿Y qué mejor la palabra del Señor? Habla solito. Pero el Señor nos da un consejo para dejar la ira, todo eso. Porque la ira es muy malo. La ira trae muerte, golpes, cosas terribles. Y se destruye una familia completa, los niños ven esas cosas. Y tenemos que evitarla en oración y cambiando el hogar. Y aquí nos da un consejo, el versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo debemos vestirnos? Como escogidos de Dios. ¿Somos escogidos de Dios? Amén. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Qué nos pide el Señor? Paciencia, humildad, misericordia. Y el 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo nosotros. Y todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué nos pide el Señor? Del vínculo del amor. ¿Ah? Y que debemos soportarlo los unos a los otros y perdonando los unos a otros. Porque hay días que puede cometer el error uno, el varón o la mujer, pero como dice el Señor, así como yo perdoné, ustedes deben perdonar y amar. ¿Ah? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué hermoso consejo. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que el vínculo perfecto. Santo, santo, aleluya sea el Señor. Qué hermoso consejo llevar la palabra del Señor. Entonces, ¿debe haber depresión en nuestra vida? No. ¿Debemos comunicarlo con nuestro compañero o compañera? Amén, ¿cierto? Conversar. ¿Es difícil con la ayuda del Señor? No, porque tenemos que dejarlo en oración para que el Señor nos ayude. Amén. Ahora vamos a buscar 1 Tesalonicenses 5:11. 1 Tesalonicenses 5:11. Otro consejo de parte de Dios. ¿Lo encontraron? Amén. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Cómo debemos animarlos? De repente, si el marido está fome, está desganado, nosotros vamos, que se puede, un cariñito. Como otro día me decía la hermana Luz, decía de repente un cariñito, ¿cierto? Fortalecer.
Si la mujer está débil, ¿qué debe ir el esposo? Como decía, un abrazo. Nada más. Sentir que la está protegiendo, que la está cuidando, porque el varón es el patriarca de la familia, el que sustenta, ¿cierto? Y nosotros también somos aparte de ayudarnos unos a otros, de edificar, de amar los unos a los otros, de apoyarnos. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Mm? No tanto. Orar y conversar. Conversar, la comunicación. No, porque para pelear se necesitan dos. Usted lo deja, si está, se va a hacer cualquier cosa, pero cambia el tema. No le busque la pelea, no hay que airarse en el matrimonio. Después cuando ya están en buena, en conversación, a lo mejor un almuerzo, decir, mira esto y esto, comunicación. Comunicación y oración. Porque aquí dice la palabra, amar los unos a los otros. Pero a veces también es muy difícil cuando el matrimonio, no los dos siguen los caminos del Señor, porque es muy difícil. Pero oración, un consejo en la palabra del Señor. ¿Mm? Entonces aquí vemos amar los unos a los otros. Porque si el matrimonio pelea, hay violencia, ira, ¿los niños les afecta o no? Sí, pues. Y los niños a veces crecen con odio, rabia contra el padre a veces. Cuando hay alcoholismo, ¿qué pasa con los niños? Y sigue la violencia, sigue. Que nosotros vemos la noticia que ya el niño creció, por eso no hay ley a los hijos. Y lo primero que vemos en la noticia, hijo mató a su papá. Porque aguantó de niño, pero llegó un momento que creció. Pero de repente la mujer tiene que cortar cadena. Tiene que cortar cadena. Otro día yo leía, tienes que orar, cortar cadena a veces. Porque esto sucede, la violencia, todo. También en Puente Alto, una niña que yo conocí, que me impactó, la vi en la tele, siempre sufría violencia, le pegaba al marido, pero existe a veces la luna de miel, los golpes, la violencia, pero la noche se arregla todo. Y el cuento de nunca acabar, que se llama La luna de miel. Pasó el tiempo, pero ya llegó un momento que este hombre llegaba los fines de semana borracho y la golpeaba. Pero ella, cuando ya iba a golpear al hijo de 13 años, ella guardó tanto que se airó. Lo primero que agarró un cuchillo, lo vio durmiendo y hasta que con ira. ¿Y era la solución? No era la solución. Ella tenía que haber buscado ayuda, tenía que haber ido a lo mejor un asistente social que la orientara, psicólogo, y a lo mejor a la iglesia. Pero a veces, por eso la iglesia sirve mucho, porque nos ayudamos unos a otros, nos apoyamos, nos aconsejamos. A veces las personas más adultas aconsejan, porque ya lo han vivido, a los más nuevitos, ¿cierto? Entonces somos una familia que debemos ayudarnos unos a los otros, orar por esta causa. ¿Mm? Dice, no hay control entre los seguidores de Cristo para el control tiránico y para el abuso de poder. A veces hay abuso de poder. Que hay maridos que le dicen, ya nos vamos, po. Y la comida, eso es abuso de poder. No puede pasar. Ahora vamos a buscar Mateo 25. ¿Le da lectura, hermano Carlos? Mateo 20. Sí, por favor. 25 y 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones pelean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. 27 en manual. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro
sierva. 28. Como Como el el, Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. amén. Entonces, como dice Jesús, llamándolo, dijo: sabéis que los gobernadores de la nación se enseñorean de ellas. Ahora estamos viendo un gran conflicto de violencia en la nación ucrania. Un hombre que no quiere torcer su brazo, hay tragedia, muerte y violencia. Tampoco el varón se puede enseñorear de la mujer y, como dice, y ser grande. Más entre vosotros no será así, sino que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. El hombre, a veces el machismo que fue criado aquí en Chile, antiguamente atrás, que ayer vino mi cuñada y hablamos, los consejos de la mamá de uno le decían, por ejemplo, yo me acuerdo de mi mamá, que a una vecina se iba a casar. Y le dijo: Lolita, ¿te vas a casar? Sí. Que te vaya bien. Y habían 3 vecinas. Pero ¿sabéis qué? Tu marido te va a engañar, te va a golpear, etc. Pero la ley de la vida y tenéis que aguantarlo. Nosotros vivimos así. ¿O no? Nuestras mamás aguantaban mucho. La violencia era normal, todo. Pero vemos que no. Y el hombre se enseñoreaba pensando que tenía una sierva que anda a buscarme el agua, que sírveme, que esto. Y la golpeaban de paso, que no sirví para nada y nada. Y no puede pasar eso. Y la mujer dice: ya era como la sierva. Pero el Señor dice que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros, ambos lados, tenemos que ser siervos. Si yo puedo ayudarlo, acompañarlo al médico, vamos. Somos un solo cuerpo y un solo espíritu. Ayudarnos uno a otro. Mire, Néstor sufre de los calambres. Y me dice: sácame las zapatillas. Y cuando llegamos allá, se acuesta y me dice: sácame los zapatos, los calcetines. ¿Y usted cree que a mí me molesta? Porque otras mujeres, hay otras personas, ¿qué tengo que yo? Mi marido no. Yo lo hago con amor. Yo digo: yo estoy para ayudarte, servirte. Y lo hago con mucho amor, como el Señor me enseña. Y él a veces me ve así de caída, hace la comida, todo, y trata de regalonearme. Y nos servimos, porque así debemos llevar las cosas en paz en el Señor. Igual hay sus problemas, igual hay enojo, pero hemos llegado a conversar las cosas, a solucionar, como dice la palabra del Señor, porque el Señor dice: amarlos los unos a los otros. Cuando hay tiempo que salvar y rescatar matrimonio, hay que salvarlo con la ayuda del Señor. Que Dios nos ayude aún más. Dice, ahora vamos a ir a Efesios 4:6. Efesios 6:4. Seguimos con los consejos del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y dice: y vosotros, padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si muchos padres se acercaran a la casa del Señor, trajeran a los hijos y los criaran con disciplina, pero con amor. Porque las manos que Dios dio, ¿usted cree que es para golpear? Dios no golpearía, estaríamos todos destruidos. Las manos fueron hechas para dar amor y cariño. ¿Y yo cómo debo amonestar y criar a mi hijo? Conversar. Yo cuando tenía los 3 niños pequeños, se llaman por 3 años, unos 10, 7 y 4 años. Y el del medio me salió, pero rebelde. Si tendría que pegarle 20 veces. Se me arrancaba. No hacía miles de cosas.
Y mi hijo mayor era más disciplinadito, más cabecito, más. Con él no tenía drama. Y de repente mi hijo mayor me decía, ¿le aguantáis tanto? ¿Por qué no le pegáis? ¿Por qué no le pegáis? Y le decía, ¿pero cómo le voy a pegar? Tendría que pagarle 20 veces. Y me dolería más a mí y las manos. Porque el Señor me aconseja que no, que yo debo observar a mis hijos. A él lo tengo que disciplinar, a ver esto, él es diferente carácter y él también. Y como a veces no había buena economía y a veces cuando tenía monedita, el consejo que me dijeron, mira, sale con uno y otro. Un día salía con el mayor, salíamos a comer rico todo. El otro ya comió más. Yo le decía, mira hijo, tú te estás portando esto, yo no quiero esto, si tienes que decir la verdad, dilo, yo no te voy a decir nada, la confianza. Hay que darle la confianza a los hijos. Y ahí aprendí. Después salía con el medio, mira hijo, esto, tú. El Señor dice que debemos ser obedientes, siempre decía, debemos ser obedientes, pues iba con el otro. En la amonestación, en el amor del Señor. Y las manos son para dar amor y cariño y protección y abrazo a los hijos. Porque el Señor eso demanda. Porque antiguamente uno iba a la iglesia y ¿qué hacían con los niños? Los mechoneaban. Y los niños ya crecían, no vayan nunca más a la iglesia porque los malos recuerdos, ¿no? Algunos tienen malos recuerdos. Entonces, por eso, con paciencia en la casa, enseñar a los hijos cómo debe comportarse en la iglesia, que vienen a buscar de Dios, que vienen a adorarle, a dar gracias, y de repente estudiar con ellos la palabra del Señor, porque es con amor criar, uno por uno, porque no podemos airarnos y agarrar a todos y tirar las cosas, no, conversar uno con el otro, con amonestación, así como nos enseña la palabra del Señor con amor, o nos enseña con latigazo, no, con amor. Su palabra nos enseña con amor, amar los unos a los otros. Y como dice, vosotros padres, no provoquéis ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Siempre decir, Dios te ama, no hagas esto, y no cansarnos en la mañana, conversar con ellos uno, mira, tómate el desayuno, esto, y no importa, si no das ese, no seca la garganta. A lo mejor toda una mañana voy a perder el tiempo, pero consejo, con amor, los niños entienden y con oración. Y si no entienden, bueno, a lo mejor el niño va a tener confianza con un hermano, con una hermana, también se puede acercar y decirle, me pasa esto, y le va a aconsejar igual en la iglesia. Entonces, como le digo, no airéis a los hijos, porque como le digo, hay niños que crecen en violencia y queda la ternalada después cuando crecen, se violentan con el padre y viene el asesinato con ira. Por eso es importante traer los hijos a la iglesia, enseñarles la palabra de Dios, criar a los hijos con amor como el Señor quiere. No es fácil, pero no se da ni cuenta cuando crecen. No se da. Que los hijos sean una bendición para la sociedad y no una maldición. La violencia en el matrimonio y la familia es algo detestable, como le decía. Pero con la ayuda del Señor y los consejos, nos ayudamos uno a otro y aconsejar a los demás. El Evangelio es el programa de rehabilitación que Dios tiene para los pecadores y los agresores. Y la iglesia debe ser también un refugio para la víctima y el agresor. A veces ellos se van a acercar a los pastores, no a todos, en silencio, mire, yo tengo este problema, esto, y ellos van a orar por ellos. Nosotros no vamos a tener problemas, pero ellos van a estar, o a ver orientación espiritual, puede haber también un consejero espiritual, porque se debe ayudar a estas personas a reconocer a través de la palabra de Dios que dice que debemos amarlos los unos a los otros. Acá voy a hablar un poquito. También hay abuso
y persecución espiritual. El agresor ataca las creencias de la víctima, su fe o cualquier fuente de poder a fin de mantener el control absoluto. ¿Cuántas mujeres a veces dicen, si te portas bien o si no, le da la lecera y no te va a dar permiso? Y no es bueno. Los comportamientos abusivos pueden afectar a cualquier persona. Las mujeres y los niños son la mayoría de las veces los más afectados, pero las mujeres pueden cometer abuso también. La violencia en la familia no depende de la edad, de la condición socioeconómica o del grupo cultural al que pertenezca. Los síntomas de la ocurrencia del abuso incluyen depresión, ansiedad, estrés postraumático que causa diversos desórdenes psíquicos, físicos, somnolencia, desórdenes alimentarios y sexuales, desconfianza en la persona en general y de la figura autoridad, pérdida de la autoestima. Todo eso le puede pasar a una mujer. Sentimiento de desamparo y falta de valor y aislamiento, vicio, abuso. A veces la mujer, cuando hay violencia, ¿qué es lo que busca? Amistad de afuera. Si no tiene la protección del marido, el cuidado, busca la amistad a veces alrededor de la amiga. ¿Y qué le dice la amiga? Tomémosle un trago, olvidemos los problemas. Y sin darse cuenta va una y otra y otra. Pero para eso debemos ayudar al desvalido, al decaído, como dice. Debemos estar atentos y orar por esas personas. Pero hay buenas nuevas como cristianos. ¿De qué manera debemos enfrentar ese problema? En primer lugar, necesitamos tomar cuenta de los siguientes aspectos. La información, capacitar a toda la verdad liberada. No debemos tolerar el abuso o el crimen y el pecado de la violencia. El abuso persiste cuando se mantiene el secreto y el silencio. Guardar. Abre, dice en Proverbio 31, 8, 9. Abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende a causa del pobre y del menesteroso. Defender al que está caído. Orar por la mujer que tiene violencia. Dios nos convoca a actuar. El abuso y la violencia aumenta cuando las personas de bien no hacen nada. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos y de los hombres están ellos dispuestos para hacer el mal. Esto es Eclesiastes 8:11. Los hijos pueden, como le digo, tener un corazón para hacer el mal, evitar a tiempo. A veces tenemos familia con violencia, hermanas, cuñadas, ¿cierto? Este es un periodo muy difícil, peligroso para la víctima. Por lo tanto, constituye oyendo, demostrando que está comprendiendo. Ella siente miedo, ¿o no? La mujer violentada siente miedo. Amén, ¿cierto? Pida a Dios que le dé paz y la proteja y la libere del terror. Ayudar a orar por aquellas mujeres. Sea cual fuere la decisión de la víctima, apóyala. No la juzgue, solo ella comprende plenamente el peligro de su situación. Por lo tanto, mantenga el caso en la esfera confidencial. Cierta mujer, ya, hasta ahí nomás. Hay también buenas nuevas para el agresor. Dios los ama, pero odia el abuso. Jesús no vino para condenar, sino para salvar. Jesús vino para librarnos del peso de la culpa y de la vergüenza, y a fin de capacitarnos para amarnos unos a otros. Generalmente quien comete abuso es porque también fue víctima. Como decía, niños que han sido criados con golpe. ¿Y qué va a hacer en su hogar, en su nuevo matrimonio? Golpes. Pero es posible romper ese círculo vicioso. Muchos lo consiguieron
El apóstol Pablo lo consiguió. Sabemos que el apóstol Pablo era duro, llegaba y mataba y tenía esa ira. Pero con la ayuda de Dios, cuando conoció al Señor, Pablo lo consiguió. El miedo, ya no tenía odio, el control de la amargura puede ser deshecho cuando explicamos el amor y el perdón de Dios en nuestra vida. El Evangelio es un programa de rehabilitación para la víctima y para el agresor. Y en Juan 12:32 dice: tanto la víctima como los agresores fueron mordidos por la serpiente del pecado. Están muriendo, pero Dios nos salvó por medio de Jesús. ¿Quién nos salvó Dios? Por medio de Jesús en la cruz. No importa si usted es víctima o agresor. Solo mire a la serpiente alzada en el mástil. Mire la visión del amor. Y yo, si fuere levantado de la tierra, y todo atraeré a mí mismo, dice en Juan 12:32. Entonces, podemos ayudar a las mujeres víctimas orando, escuchando, no atacarla, porque no sabemos más allá el problema. A la mujer que de repente puede llegar una mujer que a lo mejor tiene problemas, alcoholismo, drogadicción, por maltrato. Entonces todo tiene y debemos aferrarnos, orar uno al otro y ayudarnos, sobre todo las mujeres, como dice el agresor. Que el Señor les bendiga. Espero que haya sido un poco de ayuda. La palabra del Señor habla a sí mismo y yo agradezco al Señor por su palabra. Y de ayudar no a la violencia, porque en la iglesia es un programa de rehabilitación para la víctima y los agresores. Y la Biblia, ¿qué nos ofrece? Solución. Que debemos amarnos los unos al otro, ayudarnos los unos al otro, a la familia, al vecino, al que tenga problemas. Por algo somos luz para el Señor. Que el Señor les bendiga. Y antes de esto, yo quiero que nos pongamos en pie para orar por esto. Y le voy a pedir a la hermana Luz que nos guíe en oración contra la violencia. Que Dios nos ayude. Gloria a Dios. Yo creo que cada uno conoce la condición que está, ¿verdad? Los conflictos, los matrimonios, las familias. Entonces en esta hora presente se lo va a recibir. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que tú hablas a tiempo, Señor. Bendícelo, Señor amado, y ayuda a los procesos difíciles que puedan estar pasando los matrimonios en este lugar y todos los matrimonios, Señor. Sabemos que estamos en tiempos difíciles. Permite tu Padre que esta palabra pueda hacer eco en los corazones de tus hijas que tienen sus esposos, que la esposa puede ser la idónea, la que el hombre necesita cuando llega cansado de su trabajo, Señor, porque en el transcurso de la vuelta a casa, Señor, pasan muchos problemas, la locomoción, rabia en los trabajos, tantas cosas que muchas veces las mujeres no sabemos. Que las mujeres puedan ser, con gracia, con sabiduría, puedan actuar junto a Él. Papito amado, también que el hombre sepa tratar a la mujer, que el hombre se dé cuenta todo el trabajo que la mujer tiene en la casa, que él pueda valorar, Señor, porque son madres, tienen que hacer las cosas, tratar con los hijos, en fin, hay muchos labores que la mujer cumple también en la casa, que puedan complementarse, Señor, que puedan ponerte a ti en medio. Padre, tú hace mucho tiempo que me estás amonestando para orar por los matrimonios. Yo estoy viuda, pero también pasé matrimonio y sé lo que se siente muchas veces. Las mujeres somos de emociones, el hombre muchas veces duro, Señor, y como dice la palabra, a veces necesitamos solamente un abrazo, nada más. No necesitamos críticas, muchas veces las mujeres pasamos por procesos muy difíciles. Las mujeres adultas, la menopausia, que es complicado. El hombre a veces no entiende, hay muchas cosas que no entiende. Pero papá, en esta hora
yo como iglesia clamamos por los matrimonios de este lugar, por la palabra, Señor, que no la violencia, que son los niños los que sufren, papá. Los niños el día de mañana son hombres rotos por la violencia que vivieron desde la niñez, viendo un hogar que estaba, un hogar destruido, un hogar sin principios morales, sin amor, sin cariño, papá. Cuando el diseño original, que yo siempre lo digo, es la familia. De ahí, Señor amado, cuando una familia está bien constituida, pueden hacer hombres el día de mañana, hombres sanos, de mente y de corazón. Gracias, papá, porque tú nos estás hablando en esta tarde y que cada una de tus hijas pueda tomar la porción que le corresponde, mi Padre amado. También me dice a los esposos que cada día tienen que enfrentar la vida afuera. Es difícil la vida afuera. Los trabajos, la violencia está en las micros, en las calles, en las esquinas, en cualquier lugar está la violencia. Papá, guarda a tus hijos de este lugar y a todos tus hijos, Señor. Hay mujeres que también trabajan doble labor en las casas, Señor, trabajan y tienen que hacer las cosas en su casa. Papá, que en esta hora pedimos una bendición especial para los matrimonios, Señor. Yo te pido por los pastores, Señor amado. En este momento el pastor, él está trabajando. Usted ayúdelo, guárdelo, protéjalo. Que ellos, Señor amado, son los padres espirituales de este lugar. Y si ellos están bien, cuando las cabezas están bien, todo el cuerpo está bien. Yo te ruego por ellos, que usted cada día sea fortaleciéndolo, levantándolo, animándolo, Señor, que ellos puedan ser un matrimonio bajo, Señor, la bendición tuya. Señor, bajo la voluntad tuya, papá. Bendícelo grandemente. Gracias, papá. Todo esto lo dejamos en tus manos. Y derrama esa bendición que viene de lo alto, que solo tú sabes dar, que es la del Padre, la del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor le bendiga. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Isabel. Bendiga su palabra, que ella pueda cada día ir creciendo más en las cosas del Señor. Ella daba estudio, pueda ir estudio,